Dislexia en el aula. Características. Dificultad para la adquisición, uso de la lectura y la escritura. Se supera cuando está correctamente diagnosticada. Se la trata con paciencia y fuerza de voluntad. Las dificultades en la educación suelen ser el resultado de un diagnóstico equivocado y la consiguiente frustración del niño al sentirse incapaz. Buscar las áreas en las que el niño se destaca y ponga el énfasis en ellas. Un niño puede tener problemas para leer, pero ser un genio en matemáticas, música u otros campos. Son capaces de compensar sus desventajas con relativa facilidad. Sin embargo, suelen tener más dificultades para superar el problema emocional de sentirse incapaces. No es fácil alcanzar el nivel de educación correspondiente a su edad. Factores que producen dislexia. Mala laterización. Niños zurdos o diestros, originada por trastornos perceptivos, visos espaciales y del lenguaje que vienen a constituir el eje de la problemática del disléxico. Cabe destacar que la lateralidad influye en la motricidad. Por lo tanto, un niño con una mala lateralidad suele ser torpe a la hora de realizar trabajos manuales y sus trazos gráficos suelen ser descoordinados. Alteraciones en la psicomotricidad. Se trata de una inmadurez psicomotriz, falta de ritmo, movimientos disociados y asimétricos, respiración sincrónica, falta de equilibrio, conocimiento deficiente del esquema corporal, percepción espacial limitada, confusiones de izquierda y derecha, arriba y abajo. En lectura y escritura también habrá confusiones entre N y U, D y B, P y Q, ya que no distinguen esa percepción espacial nombrada anteriormente. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.